Hola amigos de Arte en tus Manos, hoy les voy a enseñar cómo elaborar peces en porcelana fría para que los utilicen en sus belenes. Así que amigos, no se pierdan nada de este video y disfrutémoslo hasta el final. Bueno amigos, entonces vamos a aprender cómo hacer peces para los belenes, para los lagos de nuestros belenes. Yo los elaboro con porcelana fría. Entonces vamos a tomar porcelana, vamos tomando poco a poco y siempre debemos tenerla empacada para que no se empiece. Esta es porcelana fría, lo conocen así en mi país, no sé cómo lo conozcan en sus países. Bien, entonces sencillamente lo que vamos a hacer es, dependiendo del tamaño como queramos hacer el pez, entonces lo hacen con una bolita más grande, miren, así, o de aquí podemos sacar dos por ejemplo, y lo importante es hacer la bolita y después alargarla. Miren, alargamos la bolita. Vamos a hacer aquí dos pececitos y en esta parte de atrás lo que vamos a hacer es hacer presión, miren. Entonces ya separamos un poco, le vamos dando un poquito acá, lo moldeamos y aquí en esta parte de atrás vamos a aplastar. Miren, entonces el pez va a quedar en esta forma, ¿sí? Aquí en la parte de atrás yo voy a utilizar estos estiletes, un punzón y este otro. Pero si ustedes no tienen de estos, pueden usar un palito de brocheta y un bisturí punta de lanza. Listo, ya esto no influye mucho, podemos usar cualquiera de estos. Aquí en la parte de atrás podemos aplastar un poco la cola del pez, de esta manera. Aquí con el punzón podemos ir moldeando también. Miren, de esta manera así vamos sacando la forma del pez. Si ustedes quieren, acá en la parte de atrás le pueden dar, pueden hacer unas formas así como las de las colitas de los peces. ¿Sí? Después aplastamos otro poco y de esta manera entonces ya le vamos dando la forma. Aquí en la parte de arriba vamos a hacer como si fuera pellizco. Miren. Y le sacamos la aleta dorsal. Miren, así de esta manera. Siempre moldeando acá un poco para que nos quede esta parte curva. Y aquí en la parte de adelante lo que voy a hacer es tomar el estilete así o el bisturí, hacemos la boca, aplastamos un poco. Aquí siempre es tratando de que tenga la formita, ¿no? Porque cuando vamos manipulando la masa, ella a veces se va deformando. Pero miren, así, de esta manera ya va tomando forma, miren, una forma, pues como tienen los peces, ¿no? Curvas. Y aquí en esta parte para la aleta, bueno, aquí ya le hicimos la forma de la boca. ¿Listo? Entonces apretamos un poquito hacia adelante y aquí entonces vamos a tomar este que trae punta y le vamos a hacer de esta manera. De la misma forma hacemos al otro lado. ¿Listo? Y aquí con el mismo estilete le tratamos de moldear un poquito en esta parte. Y acá entonces ya con las aleticas así, miren al otro lado también. Lo que vamos a hacer es aplastarla un poco para que nos quede así. Aquí aplasto la aleta del otro lado, entonces miren, queda así de esta manera. Y aquí entonces ya sabemos que moldeamos siempre tratando de no perder la forma de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Todos estos son pececitos sencillos, no van a quedar exactos como es un pez, ¿no? Pero es una manera sencilla de hacer los peces y darle un poco más de decoración a nuestros belenes, a nuestros proyectos. Miren acá, recuperamos la aletica y aquí ya en esta parte entonces le vamos a hacer el ojito simplemente introduciendo el punzón. Introducimos
así le vamos ya dando forma a estos pececitos. Esto simplemente es como por darle la forma del huequito. Acá en esta parte, abajo, en la parte de abajo le apretamos un poquito, miren. Entonces nos queda así. Ya después cuando lo pintemos, entonces se va a notar la gran diferencia, se va a ver bonito. Listo, entonces ahí mejoramos la aleta dorsal y lo último que podemos hacer es de pronto curvarlo un poquito para que nos quede con movimiento. Listo, algunos los podemos dejar rectos, otros los podemos dejar curvitos. Listo amigos, entonces así, de esta manera hacemos la cantidad que queramos, del tamaño que queramos, como ya les había explicado, y los dejamos secar. Bueno amigos, aquí en esta parte ya dejé secar muy bien la porcelana fría, lo dejé completo un día, de un día para otro, y lo que hice fue aplicarle una base de color, ¿sí? Una base completa. A esto le apliqué a estos tres: blanco, rojo, naranja, amarillo y dorado. Los dejamos secar muy bien y vamos a utilizar los mismos colores, pero entonces vamos a comenzar a intercalar utilizando un pincel pequeño. Por ejemplo, podemos tomar uno blanquito y hacerle manchas. Vamos a hacerle unas cuantas manchitas así, para que estos son peces como de peces ornamentales, creo que les llaman pez dorado, pero realmente estos son de colores, ¿no? Entonces miren, podemos hacerle unas cuantas manchitas. Se ven bonitos, no quedan perfectos tampoco, pero a la hora de hacer nuestra decoración se van a ver muy bonitos en el Belén, digamos en el lago que estamos haciendo para nuestros belenes y todo eso, pues se van a ver muy decorativos. Y simplemente teniendo así un poquito de creatividad, vamos a hacerles unas manchitas. Miren, ya va en la creatividad de cada uno. Entonces a este podemos hacerle manchitas rojas, a este podemos hacerle manchas naranjas, manchas amarillas, ¿sí? Y a estos podemos utilizar el color negro y también hacerle manchitas. Si podemos utilizar color negro también. Yo voy a utilizar la pintura negra, por ejemplo. Podemos hacerle al rojo unas vetas negras. Se pueden guiar también imágenes en YouTube. Hay imágenes de peces y ahí podemos ver también más o menos cómo hacer las manchitas, cómo son las manchitas de los peces. Listo, y así entonces vamos decorándolos uno a uno. Ya ustedes lo van haciendo como más les guste. Así que van quedando. Entonces voy a completarle acá la parte de atrás, la cola. Voy a hacer diferentes tipos de las manchitas con los colores y les muestro cómo queda para que ustedes se guíen también y lo puedan hacer. Bueno amigos, aquí llevo adelantado algo, pero quería mostrarles que con el color negro le podemos dar unas pequeñas manchitas muy suaves. Esto va a reavivar un poquito más el color, no va a quedar tan parejo, ¿sí? Miren, entonces le damos un poquito más de naturalidad. Miren cómo se ve antes, y con un pincel muy pequeño, un 000, podemos dar unos pequeños tonos así, simplemente manchando de pronto los bordes, dando unas pinceladas así pequeñas. Así vamos realzando y vamos dándole más naturalidad al color. Listo, entonces hacemos las manchitas. Aquí le voy a hacer otras manchitas a otros peces y ya con esto que les estoy enseñando le cambiamos un poquito más la tonalidad a la pintura. ¿Sí? Miren cómo se ve. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé los peces. Miren diferentes formas de pintarlos. Entonces primero ustedes vieron que uno les dio una capa de un solo tono,
Después sobre eso apliqué unas manchitas. Después de tener ya las manchitas con color negro, damos pequeños puntos, miren, le damos punticos aquí. Al rojo, que lo hice con negro, le di punticos blancos o pequeños toquecitos de pintura blanca. A estos que estaban de un solo tono, naranja, el rojo, bueno, los blancos aquí, miren, este blanco, este que estaba totalmente naranja, este que estaba dorado, le di vetas naranjas, a este vetas amarillas, a este vetas rojas, pero le apliqué un poco de color plata, color plateado en la cabeza, aquí en la cola, a estos. A este pues que estaba dorado le di fue un toque de naranja, como ya les dije, con veteaditos negros, ¿sí ven? Y miren que las punticas de las aleticas también le podemos dar tonos, podemos dar un poquito de un color y la punta de otro color, ¿sí ven? Es cuestión de variar el tono. Miren, este que estaba totalmente amarillo lo veteé con dorado y negro, ¿sí ven? Entonces así ya quedan listos de pronto para que ustedes tengan una idea de cómo pintar los pececitos y sepan cómo hacerlo para utilizarlo en sus belenes. Espero que les haya agradado el video, que es un video corto para hacer estos pececitos, que lo puedan disfrutar en sus belenes, en los lagos que ustedes hagan para sus belenes. Muchas gracias amigos por acompañarme y recuerden suscribirse si aún no lo he hecho, regalarme su like y compartir este video en sus redes sociales, pues nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, como siempre un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.